Hola, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Continuamos con la parte de recursión de estructuras recursivas. Así como vimos el TADNAT, lo que vamos a charlar un poco ahora es cómo trabajar con las listas de manera recursiva. Ya conocen ustedes lo que es el tipo de dato de lista, o el tipo abstracto, ¿no?, de lista, y se ha seguramente implementado, ¿no?, de forma estática o dinámica, a través de arreglos o a través de inclusive de punteros. Pero lo que vamos a hacer ahora es darle una vuelta más y tratar de enfocar a esta estructura de listas no solo desde el punto de vista de estructura recursiva como ustedes la conocen con punteros, sino a su vez atrás de sus operaciones. Veamos cómo podemos hacer para que este TAD por completo se piense de esta forma. Porque este juego, este ejercicio, nos va a permitir también generar nuevos TADs recursivos o también nos va a ayudar a trabajar cuando veamos árboles. Por lo tanto, lo que vamos a ver en esta sesión es cómo se trabaja con esta estructura recursiva de listas, algunas operaciones de ellas que vamos a implementar, como es la longitud y la concatenación, digamos cómo podemos enfocar estos problemas, y vemos al final un ejemplo, una vista inicial de cómo podemos utilizar algunos TADs que ya conocemos para poder generar unos nuevos, ¿sí? Pasamos a ver entonces la estructura de listas. Esto es similar a lo que vimos anteriormente con el TAD de los naturales, que vamos a trabajar con dos tipos de abstracciones. Si recordamos los naturales teníamos la abstracción que era el número cero, ¿no? Esta representación de no tengo elementos en un conjunto, ¿no? En una bolsa de cosas no hay nada, por lo tanto no hay nada para contar. Esto me representaba el cero. En la lista tenemos una analogía básicamente que es 1 a 1 con esta forma de pensar del TADNAT, porque también podemos pensar de que una lista vacía es un tipo de abstracción muy particular. La segunda abstracción que teníamos para el caso de los naturales será todo el resto de los números, ¿no? Cantidad de pelotitas en una bolsa, por ejemplo, que iba de 1 a infinito, ¿no? Tenemos la abstracción 0 y la abstracción de tenemos algo, ¿no? Cantidad de algo. Y las listas es lo mismo, porque inmediatamente cuando tenemos la lista vacía, que es un caso particular, todas las listas sucesivas que se puedan generar con X cantidad de nodos, todas ellas van a tener la misma, o por lo menos la misma forma de estructura, ¿no? Esta forma de abstracción que estamos charlando. Por eso que vamos a tener aquí también dos abstracciones. Por lo tanto, una vez más, como tenemos dos abstracciones o dos tipos de abstracciones para modelar, el puntero viene como anillo al dedo para poder dar solución a esto que estamos buscando hacer o con qué estructura lo queremos trabajar. Veamos que es algo muy parecido a lo que teníamos con el TAD de naturales. TAD de naturales nosotros teníamos, por ejemplo, un caminito de punteros que se iban unos a sí mismos, ¿no? Se iban haciendo de forma recursiva. Y en las listas tenemos, obviamente, como ya conocen, un conjunto de nodos, una cadenita de nodos que llegan hasta un punto de abstracción donde está vacía, que nosotros lo manejamos generalmente con el null. Muy bien. Por lo tanto, el null nos va a representar esta abstracción de lista vacía. Y después, a medida que vayamos incorporando nodos a esta lista, lo que vamos a hacer es justamente moviendo este null que da al final y vamos incorporando nodos en la cabeza, que sería el principio, y ahí es donde empezamos a trabajar con abstracciones que son de tipo recursivas, que son más completas. Por lo tanto, vemos que, por ejemplo, la lista XS, como tenemos definida acá, está apuntando justamente este identificador, que es un nodo, obviamente, a una cabeza, es un primer nodo. Ahora notemos que lo que nosotros vamos a llamar luego como cabeza o head, la operación, en realidad lo que está haciendo referencia es al dato dentro de este primer nodo. Sería el que está dentro de esta cajita. ¿Y qué tipo va a tener ese dato? Ahora vamos a ver de que en realidad lo que vamos a trabajar es en realidad con abstracciones, pues son tipos paramétricos que van a definir de alguna manera las variables de tipo, que esto ya lo venimos introduciendo en otras sesiones, y ya lo venimos charlando, ¿no? Pero a nosotros nos importa no tener una lista de enteros o acá una lista de personas o una lista de unidades de algo, ¿no? Lo que nos interesa tener a nosotros es una lista de cualquier cosa. Y esa cualquier cosa nosotros la podemos definir a través de este TAD de listas como una variable de tipo. Al utilizar una variable de tipo como parámetro de este TAD, cuando lo instanciemos, es lo que vamos a lograr tener un tipo paramétrico. Y es muy potente, muy poderoso, porque da bastante abstracción en este aspecto. Ya de por sí la lista, quizás ustedes al principio se implementaban con un arreglo de enteros, entonces que es claramente una lista de enteros lo que vamos a tener acá. Pero si nosotros hacemos una lista paramétrica, o un tipo de dato paramétrico, podemos meterla dentro lo que se nos ocurra, inclusive tipos más complejos y más complicados. Por lo tanto, esta operación de head o esta
operación de cabeza que le vamos a definir luego, implementar, va a obtener el dato que está metido dentro de este primer nodo. Y después nos queda el puntero al siguiente, ¿no? Claramente el puntero al siguiente va a ser ¿qué? ¿Siguiente de qué? Siguiente una nueva lista entera. Si se fijan y pensamos esto de forma recursiva, claramente estamos apuntando el siguiente a una lista completamente distinta, donde su cabeza será este nodo que está marcado acá, y luego tendrá de vuelta todo el resto que le sigue otra lista, ¿sí? Ahora, esta lista a la cual apuntamos desde XS, que es la del siguiente de la cabeza, nosotros llamamos todo este pedazo lo que es la cola, o el tail o el resto también se le suele decir, ¿sí? Veamos que tiene la misma estructura que lo que fuera la primera lista inicial. Por eso es que se dice que es un tipo recursivo y es muy poderoso para poder trabajar con estas abstracciones recursivas inicialmente. ¿Dónde se ve el orden bien fundado acá, no? Es algo que siempre se pregunta cuando hacemos recursión. Tenemos que tener por al menos un elemento mínimo donde caigamos, como ese pozo, que caigamos donde se termina la recursión. Bueno, el orden bien fundado se da a través de la cantidad de los elementos en las listas. Veamos que una lista de 3 elementos, como se da el caso de XS, es mayor a una lista de 2 elementos, como es el caso de la cola de XS, ¿no? Este resto, que podría estar apuntado a otra lista de IS o no importa. Pero si vamos a empezar a tomar esas listas que tenemos, sabemos que la de 3 se compone de una cabeza con 2, la de 2 se compone con una cabeza y después con un solo elemento, hasta llegar a la lista vacía que no tiene elementos. Entonces la cantidad de nodos de la lista es la que nos define a nosotros realmente el orden bien fundado. ¿Dónde termina la recursión? Va a terminar cuando hay una lista que no tiene nodos, una lista vacía. Vamos a ver cómo implementamos esto. Esto es lo que comentamos siempre, la variable de tipo, que nos da un tipo paramétrico. Nosotros cuando definimos el tipo, como es en este caso, en la línea 4, o en la, perdón, mejor dicho en la línea 6, que está definida en la lista, vemos que la lista está definida con una variable de tipo A, que puede ser una variable A, B, C, no importa, eso es un identificador, digamos. Lo que hace referencia a esto es que en realidad, cuando nosotros definimos este tipo de datos, hacemos esta justamente definición de tipo, como estamos viendo en esta parte, y después implementamos sus funciones, operaciones, procedimientos, lo que estamos diciendo es que A en realidad puede ser cualquier tipo de dato. Podemos agregar alguna que otra restricción, es cierto. Podemos decir que puede ser un tipo de dato que tenga la operación igual, o algún tipo de dato que tenga la operación de orden, que sea ordenable, etcétera. Son cosas que quizás vamos a ver después con las interfaces en Java, pero digamos que podemos usar cualquier tipo de dato. Ahora esto es en la parte de la definición del tipo, ¿no? Cuando nosotros estamos construyendo nuestro tipo de dato abstracto. Ahora cuando lo vamos a implementar, cuando lo vamos a usar, lo vamos a consumir, a usar este tipo específico, ¿no?, que necesitamos poner, tiene que ser algo realmente concreto. Por eso cuando nosotros hacemos la declaración en la línea 2 y 3 de nuestro programa main, que estamos consumiendo, no definiendo, estamos consumiendo nuestro TA de lista, lo estamos consumiendo con una variable, perdón, con un tipo de dato que es concreto, ¿sí? En este caso es el real. A eso hay que tener mucho cuidado, porque yo no podría declarar en mi línea 2 y 3 del main a unas variables L1 y L2 con tipo de dato A minúscula, porque eso es una variable de tipo. No, ahí el programa no sabría decir, bueno, pero ¿cómo hago yo para validarte qué tipo de dato tenés para utilizar? Una cosa es la definición, que es la parte de la izquierda, digamos, y otra cosa es la definición, que sería la parte del main. Perdón, el consumo de que sería la parte del main. Por lo tanto, si estamos definiendo el tipo, ahí sí podemos usar variables de tipo. Ahora, si lo estamos consumiendo, tenemos que sí o sí usar tipos de datos concretos. Muy bien. Entonces, la definición del tipo de la lista que nosotros trabajamos, o que por lo menos yo les propongo para que vean, es muy parecida a lo que ya estuvieron viendo. La diferencia, quizás, algunas de las cosas que estuve viendo es que ya no se usaban dos punteros para la actual o la cabeza, sino que acá vamos a hacerlo bien sencillo para que se vea cómo es la naturaleza recursiva. Tenemos en cada nodo, podemos definirlo como un tipo de dato nuevo, ¿no? Un tipo de dato abstracto. En cada nodo de A, acá es importante decir que es un nodo de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque aparece la variable de tipo acá. Así que si aparece la variable de tipo acá, la A, tiene que aparecer sí o sí acá. ¿Está bien? Eso hay que tener cuidado. Entonces, un nodo va a ser un registro de dos componentes. El componente, el primer campo, será el dato en sí, que va a ser obviamente el tipo que nosotros tengamos en particular. En el caso del main que estamos consumiendo acá, el dato va a ser de tipo real, obviamente. Y después va a ser un siguiente, que es el puntero a la siguiente lista. La recursión más simple que podemos imaginar. Esa lista, en realidad, lo que va a hacer es un tipo de dato que es un puntero al nodo de A, que es
para definir este nodo inicial, ¿no? Podemos pensarlo, ¿no? ¿Por qué usamos la lista definida por separado? Fíjense que esto es una clásica recursión mutua, ¿no? Porque lista en realidad va hacia nodo y nodo en realidad va hacia lista. Si imaginamos las dos cajitas de una conformación de estructura, estamos hablando de una estructura recursiva mutua. Muy bien. ¿Es posible hacerlo de una manera sin recursión, hacerlo con recursión simple? Sí, sin duda. Se podría directamente definir la lista acá con un puntero a un registro, se le agregaría el puntero acá y obviamente la lista como siguiente iría de vueltas a sí mismo y sería una recursión simple directa. Pero bueno, esta forma que les propongo ahora es mutua y son distintas maneras, ninguna es más correcta que otra, simplemente distintos enfoques que se les quiera dar. Bueno, y vamos a definir dos operaciones constructoras muy básicas, que son las dos que se van a usar en general para poder construir este tipo de datos, así como teníamos las operaciones básicas constructoras de los naturales, que era el 0 y el sucesor. Aquí vamos a tener la lista vacía, que es crear una lista simplemente apuntando a nada, un puntero a null. Y vamos a tener luego la operación insertar, que es la que agrega algún dato. Notemos que acá le estamos agregando el dato de tipo A, que obviamente cuando sea concreto esto sabremos de qué es. Se lo vamos a estar agregando a la lista. Básicamente esto es asignar, obviamente, un nuevo espacio de memoria para agregar en ese espacio de memoria, en el campo de datos, lo que le estamos pasando por referencia, que sería, por ejemplo, en este, si fueran reales, les podría estar agregando acá un número real. Y luego lo que vamos a estar haciendo es apuntando el siguiente de ese nuevo espacio en memoria que estamos agarrando, esa nueva cajita en memoria, se lo estamos apuntando obviamente a lo que era la lista que nos vino por referencia. Por lo tanto, fíjense lo que estamos al final modificando es que XS, estamos modificando la referencia de XS a la nueva cajita. Estamos agregando justamente en la cabeza de la lista, esta nueva cabeza con el tipo de dato X que le estamos dando, perdón, con el valor del tipo de dato A que le estamos pasando a través de X. Bueno, veamos cómo trabajamos con memoria con este ejercicio. Primero las declaraciones, similar a lo que teníamos con los naturales, ¿sí? Líneas 2 y 3 nos van a apuntar a nada, porque todavía no sabemos qué es, basura. Si vamos a línea 5, vamos a ver que inicializamos L1, ¿sí? Como lista vacía. Por lo tanto, ahora L1 ya tiene un puntero a null. Lo que vamos a ver a continuación es cómo insertar en L1 el valor 1.5, porque estamos hablando de reales. ¿Qué va a suceder entonces? Va a aparecer una nueva variable acá, local. Fíjense que estamos en la línea 7, que vamos a pasar ahora a hacer el insertar. ZS7 que aparece acá en memoria, estoy haciendo relación justamente que es la variable local ZS de la línea 7 del main. Es una manera para que ustedes puedan identificarlo más que nada, ¿no? Porque esto, a medida que se agreguen variables, es para saber de a qué era tal variable que da vuelta por ahí. Por lo tanto, esta nueva ZS, que es cuando se agrega en insertar, se le aloca un nuevo espacio de memoria, que es esta cajita que está acá. Fíjense que esta cajita aparece acá de ZS, es la asignación de la línea 13 del insertar, nuevo ZS. Por lo tanto, como sabemos que ZS es de tipo lista de A, lo que estamos viendo es que es un puntero a nodo de A. ¿Y nodo de A qué es? Es un registro. Por eso es que acá se está haciendo un registro en memoria, un puntero, un registro en memoria, que tiene el dato y el siguiente. Por ahora con basura, no sabemos qué tienen. ¿Qué hacemos? Línea 14, estamos definiéndole el dato, con lo que había venido por X, o sea que ahora sí tiene algo, ese no es más basura, ese real. Y en la línea 15 lo que estamos haciendo es agregarle en el siguiente, apuntando a lo que venía por referencia XS, que no es más que ese L1. L1 obviamente se apuntaba a null, ahora ZS va a apuntar a null también. Y finalmente en la línea 16 lo que vamos a hacer es asignarle lo que antes tenía XS, que es L1, en realidad, le estamos asignando la cabeza de ZS, ¿no? Le estamos asignando a ZS como cabeza. Por lo tanto ya L1 no apunta más a null, que va a apuntar a ZS. Y finalmente termina el procedimiento de insertar y desaparece ZS. Siguiente línea sería la 8, la del main, ¿no? Ahora lo que hacemos es insertar el 2 en L1. Mismo procedimiento, lo que vamos a hacer es agregarlo a la cabeza de lo que antes era L1.
Veamos cómo ocurre lo siguiente en lo que es el insertar. Aparece nuevamente Z8 con el nuevo, esto sería la línea 13, ¿no? El estado de memoria. Se le asigna el nuevo nodo de memoria. Ahora lo que apunta, perdón, lo que apunta, mejor dicho, lo que tiene el dato de este nuevo nodo será el 2. Y lo que apunta al 2 va a ser obviamente lo que tenía el E1, que es el 1.5. Finalmente, ¿qué pasa? El E1 en vez de apuntar a ese nodo que teníamos antes, va a empezar a apuntar de vuelta ahora al ZS nuevo, que sería el nodo que tiene el dato 2. Finalmente termina el procedimiento y desaparece ZS. Esta es la estructura que se va generando en memoria, obviamente. Veamos que al finalizar la línea 8 del main, lo que va a suceder es que el E1 apunta a esta estructura. ¿Y qué nos queda? Ahora el E2 en la línea 10 lo que va a hacer es apuntar al E1, ya no apunta más a basura. Comparten el nodo 2, ¿no? Línea 12. Lo que hacemos es insertar al 3 en el E2. Por lo tanto aparece un nuevo ZS. Este ZS se le agrega en el dato el número 3. Y el 3 en el siguiente, en realidad el nodo este en el siguiente va a apuntar a lo que antes era el XS, que ahora era el L2. Por lo tanto apunta al 2. Ahora qué sucede? Va a pasar de que L2 va a apuntar en realidad a lo que es el nuevo nodo ZS. Se transforma ahí en lo que es la parte de la representación de memoria. ¿Y qué va a pasar ahora? Termina el procedimiento y desaparece ZS. Finalmente, acá hay un ejemplo de lo que es el tail. Lo vamos a ver, el tail no está agregado acá, pero el tail básicamente lo que decía, y ya algunos ya conocen cómo funciona el tail, es remover o en realidad mover la cabeza a un nodo al resto. O sea, agarrar el puntero de L2 y pasárselo a el nodo que sería la cabeza del resto o de la cola, sin destruir el L2. Entonces lo que sucede cuando hacemos el tail con L2 es de que en lugar de estar apuntando al 3, yo quiero estar apuntando al resto del E2. ¿Y el resto del E2 qué es? Todo lo que venía atrás del 3. Sería al nodo 2. Por lo tanto, lo que sucede en la línea 14 simplemente es esto. Por lo tanto, acá pueden ser algunas preguntas, ¿no? Que son las que aparecen aquí. Al finalizar todo este procedimiento del main, todos estos procesos, ¿qué pasa con el nodo 3? Si yo no tengo realmente nada apuntado al nodo 3, que claramente no lo tengo, ¿por qué? Porque el que lo generó fue la línea anterior, la 12, no hay nada en el medio que me diga, bueno, en algún lado guardame el nodo 3 en otra variable. Acá el nodo 3 quedó perdido en memoria. Y quedó perdido en memoria y no se va a poder recuperar. Por lo tanto, es memoria que está basura. Si tenemos algún lenguaje dentro de todo moderno que permite hacer esta recuperación de memoria perdida o basura, como es un garbage collector en Java, ahí sí podemos de alguna manera salvar este problema, pero si no, estamos realmente haciendo uso de memoria que nunca vamos a poder recuperar, y eso es un mal diseño, una mala programación. Por lo tanto, esto no estaría bien que quede acá colgado. Lo que tendríamos que hacer es destruir este nodo o removerlo en vez de hacer la operación del tail, ¿sí? Luego, ¿qué pasaría si destruyo el E2? Claramente veamos que tenemos el mismo inconveniente o consideración, por no decir inconveniente, de cómo compartimos L1 y L2 con estructura, ¿sí? Entonces acá no estamos usando un estilo más funcional, entre comillas, sino que estamos viendo un estilo más imperativo clásico. Por lo tanto, si yo destruyo L2, L1 se me va al caño. Claramente no va a poder recuperarse nunca o vamos a estar eliminándole nodos. Tengamos en cuenta eso cuando estemos trabajando con múltiples listas. Bueno, algunas de las operaciones que pueden agregarse son a las que ya vimos, ¿no? De insertar y la de lista vacía, son algunas de proyección, como son este caso, que es la lista vacía, o verificar si la lista está vacía, la de obtener el dato de la cabeza, fíjense que este es el dato de tipo A, no es en sí el nodo, obtener el resto de la lista, que lo único que hace es mover el puntero, o sea que estamos trabajando sobre la misma lista que estamos pasándole. Fíjense, va por referencia. Después tenemos también el tema de la longitud, ver cuántos nodos tiene la lista, o cómo concatenar dos listas, que esto ya sería quizás una operación más modificadora. Bueno, y obviamente la función igual y la de pertenece, que son probablemente dos de las que ya hablamos previamente, ¿no? Si se acuerdan el tema del tipo de datos naturales, que decíamos la operación igualdad es importante. ¿Por qué es importante? Porque acá es donde nosotros vamos a estar consumiendo a través de la lista esa operación de igualdad del dato que pase como tipo paramétrico. Pues si yo acá le pongo, hago una lista de naturales,
cuando lo hago concreto, yo tengo que asegurarme de que ese natural, ese tipo dato nat, tenga la función de igualdad para poder comparar si realmente cada nodo de las dos listas es igual entre sí. Lo mismo para pertenece. Si yo busco si hay un NAT específico que pertenezca en esa lista XS, yo tengo que poder en algún momento hacer una igualdad, ¿sí?, de cada nodo a este valor que yo le estoy pasando. Por lo tanto, acá es donde aparece la necesidad que se mencionaba. Pintado aparecen algunas de los que son las variables por referencia de error. Pueden ser también a veces funciones que devuelvan un booleano de error, que devuelvan true o false dependiendo si andan bien o mal. Eso es decisión de diseño de cada uno que va a implementar. En este caso están pintadas para que recuerden de que en esta materia vamos a tratar de evitar utilizar variables de error para no hacer muy sucio el código con estas validaciones, pero tengan en cuenta que siempre van a tener que implementarlas si van a algún esquema productivo. Este es un ejemplo de cómo se implementaría el head y el tail. El head, obviamente, proyección, que se va a sacar el tipo de datos. Si se fijan, es básicamente validar si la lista está vacía. Si no está vacía, lo que vamos a hacer es buscar devolver lo que está en la cabeza, el dato de la cabeza de esta lista que estamos agregando aquí. Luego, en el procedimiento tail, lo que hacemos es justamente mover el puntero de lo que es la lista actual, lo estamos apuntando a lo que es el resto de la lista, sería el siguiente nodo. Por lo tanto, es que estamos dejando de lado la cabeza o el nodo de la cabeza para poder apuntar a lo que venía después. Veamos que esta es una operación que, si bien no es destructiva, no estamos destruyendo lo que es el nodo cabeza, tiene su consideración de dejar este nodo que está ahí colgado en la memoria. Por lo tanto, no es destructiva, por lo cual va a ser muy útil para poder hacer recorridos de listas en una variable auxiliar, por ejemplo. Pero si no tenemos en cuenta de que esto se está modificando y no le pasamos una variable auxiliar y le pasamos la lista en sí, la única referencia lista, vamos a tener el problema que vamos a perder nodos. Así que hay que trabajarlo con cuidado el tail. Veamos entonces ahora la operación longitud. El esquema para poder hacer la operación longitud, o la idea, ¿no?, de la operación longitud, es básicamente muy parecida a lo que hemos trabajado con la introducción a la recursión con la sumatoria. Si recordamos la sumatoria de un número 1 a un número n, lo que hacíamos era, de alguna manera recursiva, era agarrar o descomponer esa operación o esa idea de operación, esa abstracción, en decir, bueno, yo puedo sumarle 1 a la sumatoria de todo lo que le viene después, de ese n-1. Bueno, con las listas podemos hacer ese mismo juego. Podemos pensar que si una lista XS, yo podría decir que la longitud de XS va a ser, y 1 seguro va a ser más la longitud del resto. Todo lo que me venía después. Entonces yo estoy delegando, en vez de hacer una iteración, voy a contar cada uno de los nodos de forma iterativa. Lo que voy a hacer es decir, bueno, yo voy a apoyarme en que voy a estar sacando la longitud de XS a través de la longitud de una lista más pequeña o una instancia más pequeña. Y como sabemos que el orden bien fundado está dado justamente por la cantidad de nodos de una lista, sabemos que esto va a funcionar. Por lo tanto, la longitud de XS va a ser 1, que es el nodo cabeza que estoy contando, más la longitud del resto o de la cola. ¿Está bien? Por lo tanto, la idea es justamente hacer esta misma acción de longitudes hasta donde llega a la lista vacía. Y la longitud de una lista vacía claramente es un caso base. Generalmente cuando trabajen con listas siempre el caso base se va a aplicar sobre listas vacías porque es justamente la estructura mínima de la lista. Esa abstracción, ese tipo de abstracción distinto. Por lo tanto, la lista vacía en su longitud va a dar un resultado 0. Ahora, en el caso recursivo vamos a trabajar, fíjense que es muy parecido a lo que era la sumatoria. Entonces tenemos que la longitud del resto más 1 nos va a dar la longitud de la lista actual. Una implementación muy sencilla, es muy parecida también a lo que hemos visto a lo que era la sumatoria, y básicamente es capturar el caso base de si la lista es vacía para devolver el número 0, y si la lista no es vacía, lo que vamos a ir haciendo es sacándole esa cabeza o dejando de lado la cabeza de XS para poder hacer la longitud de este XS reducido. No es lo mismo este XS que el que pasa por parámetros. Este XS, si se fijan, es un XS al cual se le aplicó un tail, el procedimiento tail. Por eso es que acá estamos haciendo en realidad esta operación, si la pensamos como el axioma definido acá algebraicamente.
Muy bien, entonces longitud de XS reducido o ese resto más 1 nos va a ser la devolución de la longitud. Tengan en cuenta que esto es posible, hacer un tail de XS para no perder nodos, porque el XS que se pasa acá se pasa por valor. Acá yo no puse que se pasa por referencia. Esto es algo muy propio de cada uno, perdón. Que hay alguien que puede decir, bueno, no, los punteros siempre pasen por referencia, los arreglos traten de pasarlo por referencia. Eso es algo muy de implementación de cada lenguaje. En este caso, en esta materia, lo que vamos a trabajar es que es posible pasar estas estructuras como las listas por valor para poder evitar tener que estar haciendo una variable auxiliar en la cual yo le asigne esa variable auxiliar, imaginemos acá, una IS de variable local y que IS sea en realidad XS y después le hago el tail a IS para poder hacer la operación. Va a quedar el código más sucio y la idea es que ustedes vean justamente jugar con la recursión y no entrar en detalles de implementación. Es algo similar a lo que buscamos en tratar de no poner el tema de los errores. Bueno, ¿cómo funciona la longitud de esta lista que sería 1, 0, 3 y 1? Una lista de enteros, ¿sí? Es una forma de representarlo esto, ¿no? Vamos a llamar a la longitud con esta lista completa. A esta lista completa, ¿qué hacemos? Le vamos a llamar a longitud, porque vamos a ir de vuelta. Como no es caso base, va a ejecutarse siempre la línea 6. La línea 5 y 6. Por lo tanto, la línea 5, ¿qué hace? Le sacó el 1. Ahora, en realidad XS de la segunda instancia va a tener los valores 0, 3 y 1. ¿Y qué hace? Llama a la longitud nuevamente. Llama a la longitud, obviamente nuevamente, sacándole ese primer nodo inicial, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué se hace ahora? Va a llamarse nuevamente porque sigue sin ser caso base. Llama ahora nuevamente sin el número 3. Y como tampoco es caso base llamar a la longitud de la lista con un elemento único que es el 1, lo que va a hacer es llamar nuevamente a longitud. Y ahora sí, cuando llama a longitud sin ningún elemento, lo que va a hacer es entrar el caso base. Y acá, en este caso, va a devolverse esto, fíjense que es una pila de ejecución que se van apilando, todas entrando en la línea 6 de cada instancia, porque queda pendiente hacer la operación más 1 de cada una de esas líneas 6, ¿sí? Que me quedó colgada. Es como que nos estamos metiendo en un embudo de recursión, o vamos yendo hacia abajo en la recursión y siempre nos queda algo por hacer. Cuando se llega al caso base, en la longitud de una lista vacía, ahí sí vamos a devolver el 0. Y cuando devolvemos el 0 de este caso base, lo que va a pasar es que le vamos a estar devolviendo 0 ¿a quién? A la línea 6 que había llamado longitud de lista vacía del caso anterior, ¿no? El caso anterior es este, cuando teníamos el 1. ¿Y qué le faltaba hacer? Hacerle el más 1. Por lo tanto, lo que va a pasar es que este le devuelve el 0 y esto lo que va a hacer es computar el más 1. ¿Y el más 1 quién se lo va a devolver? Se lo va a devolver a la instancia que le venía antes. ¿Está bien? Entonces tenemos ese 0 más 1 que ahora me devuelve el 1. Ahora ese 1 también que le llegó acá, longitud de, por ejemplo, de la lista 1 que devuelve 1, la longitud de 3, 1 le va a devolver en realidad 1 más 1. Porque es el 1 que me venía de antes, que me devolvió esto, para ahora sumárselo al otro 1 que le va a dar el 2. Y así sucesivamente vamos a ir hacia arriba en la recursión o hacia atrás para poder construir el resultado. Este es un clásico ejemplo de la recursión natural de pila porque nos estamos apoyando en la pila de ejecución. Cada una de las invocaciones se quedan guardadas en la pila esperando hacer una operación, que es esta, la del más 1 en este caso particular. Por eso es que el resultado se está construyendo hacia atrás. Fíjense que no se hizo nada hasta que no llegamos al caso base. En el caso base se inicializó la suma que va volviendo hacia arriba. Por lo tanto termina aquí que la longitud de esta XS virtual que estamos imaginando de 1031 de 4 elementos obviamente es 4. Este es el ejemplo, o por lo menos esta es la operación que se va realizando. Ahora, una pregunta interesante es pensar si cambian algo si la línea 6 se reemplaza por 1 más longitud de XS, perdón. Entonces esto van a ver de que en realidad no tiene mucha inferencia y el resultado va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque en realidad vamos a estar haciendo una operación que queda esperando, que es la suma, más allá de donde se lo coloca el sumando, o a cada uno de los sumandos, porque luego de que se termine de hacer la longitud del caso más abajo, ahí recién se va a poder computar la suma. Así que es exactamente lo mismo.